Buenos días. Buenos días, Lick. Buenos días. Buenos días. Vamos a empezar tema. Y para finalizar con el tema de las decisiones, vamos a entrar a ver lo que son las decisiones múltiples. Okay. Bien, voy a explicarlo a nivel de pseudocódigo. Básicamente, una decisión múltiple es una estructura Ok. La decisión múltiple, como su nombre lo indica, nos sirve para evaluar o para decidir cuando tenemos varias alternativas y hay que decidir entre cuál de esas alternativas es la que se va a ejecutar en un momento determinado. ¿Bien? Ahora, la decisión múltiple se basa para tomar esa decisión no en una expresión lógica, o sea que en el inicio de la decisión múltiple no nos encontramos con una expresión lógica, como sucede en el caso de la instrucción if, que nosotros tenemos if y después ponemos la condición o expresión lógica. Y entonces a partir de ahí nosotros comenzamos a evaluar. Aquí no. La decisión múltiple evalúa una variable y que al inicio de la decisión lo que vamos a tener es una variable. Y dependiendo del valor que esa variable tenga en un momento determinado, así se elige, o sea, así el programa elige cuál de los diferentes procesos que están planteados dentro de la decisión es el que se va a ejecutar. A nivel de, permítanme, a nivel de pseudocódigo, bueno, la instrucción a nivel de pseudocódigo, si ustedes se recuerdan de metodología, se llama según variable que tenemos hacer. Entonces teníamos que planteaban los casos. Caso 1, caso 2, etcétera, etcétera, etcétera. Y cerrábamos la decisión. A veces, en lugar de escribir según hacer, la instrucción se puede presentar con el nombre de en caso de. En caso de. Y aquí ponemos la variable, pero es exactamente la misma instrucción, la decisión múltiple. ¿Qué es esto de casos? Bueno, estos los casos son los diferentes valores que una variable puede tener en un momento determinado. Por ejemplo, ahí está la variable, opción menú. Vean que aquí no tengo una expresión lógica. Yo no estoy preguntando si opción menú es igual, mayor, diferente. No, nada de eso. Solo coloco el nombre de la variable. Y después voy a plantear cualquiera de los casos. Entonces, ¿qué posibles valores puede tener el menú? Digamos que son valores de tipo entero. Menú es una variable de tipo entero. Les digo, si opción menú
En un primer caso tiene el valor de 1. Voy a plantear un proceso. Vamos a poner algo. Seleccionó. Digamos, ahí. Un segundo caso, o sea, un segundo valor que puede tener esta variable de opción menú. Entonces, plantearía el proceso. Y así sucesivamente yo iría planteando los posibles valores para esa variable e indicar, ¿verdad? Tendría que indicar el proceso para cada uno de ellos. Ahí está. Y tengo algo que se llama de otro modo. ¿Qué significa esto de otro modo? Los valores de 1, 2 y 3 son los valores válidos para la variable opción menú. Aquí yo solo tengo en mi menú pues 3 tipos de comida de las cuales se pueden seleccionar. Entonces 1 enchilada, 2 hamburguesa, 3 pizza. Pero ¿qué tal si se ingresó un número diferente? Un número que no sea 1, 2 o 3. Se va a entrar aquí de otro modo. O sea, todo lo que no sea o que no esté dentro de los casos que yo planteé anteriormente va a entrar en de otro modo. Y ahí cierro la decisión. Esa es la decisión múltiple, que también es una forma en la cual yo puedo reemplazar las decisiones anidadas. ¿Por qué? Hagamos la estructura anidada para esta opción de estas comidas, utilizando el sí. Yo diría, utilizando sí anidados, sí, opción menú es igual a 1, entonces, bien, entonces ahí voy con la primera opción. Tengo todavía 2 por evaluar, así que me va a tocar anidar. Si no, voy con la segunda opción, igual a 2. Selecciono hamburguesa. Ok, miren, hagamos algo acá, porque ¿cómo yo plantearía opción inválida con una estructura anidada? O sea, si no escribió ni 1, ni 2, ni 3. Entonces, este de otro modo que ya está dado en la instrucción según, no tengo una forma de ponerlo en un if anidado. Así que tendría yo que tomarlo como otra alternativa. Tengo 3 opciones válidas y la otra alternativa, la cuarta alternativa, sería que escribió un número que no es válido. Entonces acá ya tengo 2 validadas, la enchilada, la hamburguesa, me falta la pizza, pero también tengo que evaluar opción inválida. Selecciono pizza. Ok, entonces ya tengo las 3 opciones del menú. Me queda la cuarta alternativa, que es la opción inválida. Así que ya no tengo que seguir anidando, sino que sería la parte falsa de la última decisión.
Y de ahí tendría que ir cerrando las decisiones. Ahí lo tienen, ¿verdad? Entonces, el mismo proceso de selección planteado con decisiones anidadas y planteado con decisión múltiple. Revisen, por favor. ¿Quedó claro los dos planteamientos, muchachos? Sí, Lick. Sí. Sí, Select. ok. Entonces nos vamos a pasar. Hay un documento que les posteé sobre decisiones múltiples. Lo voy a compartir, permítanme. Está en el campus. Bien, este es el programa de los turnos de médicos. Ahorita solo vamos a revisar la parte de las decisiones porque se había hecho con decisiones anidadas. Y ahorita pues cómo tocaría con decisiones múltiples y vamos a ver la sintaxis de la decisión múltiple en Java. Pero en primer lugar, me interesa que miren el diagrama de flujo. Aquí, bueno, que este es el diagrama que nos da PSEIN. Ustedes se fijan, desde aquí hasta acá se evalúa lo que es la decisión múltiple. Vean que en la parte inicial solo tenemos el nombre de la variable que vamos a evaluar. Y aquí se nos están presentando cada uno de los casos. Recuerden que estamos evaluando el tipo de turno que realizó el médico. Está el turno A, el turno B, el turno C, y aquí tenemos lo que les explicaba en la pizarra, de otro modo. Si no ingresó A, ni B, ni C, entonces cae aquí en de otro modo. Para cada una de estas opciones, hacemos un proceso. Miren, si tipo de turno cae en la opción A, se paga 1000. Si tipo de turno cae en la opción B, se paga 900. Si cae en la opción C, se paga 800. Y si no fue ninguna de las anteriores, viene de otro modo e imprime opción incorrecta. Entonces, esto de decidir si se utiliza la decisión anidada o la decisión múltiple, permítanme. No altera todos los demás procesos que están planteados en nuestro código. O sea que lo único que se va a ver modificado es específicamente lo que nosotros estamos evaluando con esa estructura de decisión, que podemos optar por plantearlo con decisiones anidadas o plantearlo con
decisión múltiple. En este caso, esto es lo que me interesa. Estructura de decisión múltiple en Java. La instrucción se llama switch. Y entre paréntesis, acá, vamos a poner el nombre de la variable que deseamos evaluar. En este caso, la variable que deseamos evaluar se llama turno. También hay que tener en consideración el tipo de variable que es turno. Turno, revisemos, es un string. Así que, después de poner el encabezado de la decisión múltiple, abro llaves para indicar el inicio de las instrucciones que le pertenecen a switch. Después de eso voy a plantear los diferentes casos. Miren, voy a utilizar la palabra case. ¿Cuál es el primer valor que quiero evaluar de la variable turno? A. Si el tipo de turno es A, encerrado entre comillas dobles porque se trata de un string. ¿Qué se hace en caso de que turno sea A? Se asigna un valor de 1000 lempiras al tipo de turno. Ya voy a explicar esto qué significa break. ¿Qué se hace en caso de que turno tenga el valor de B mayúscula? Se asigna 900 lempiras al valor del turno. ¿Qué se hace en caso de que turno tenga valor C? Bueno, se asigna 800 lempiras al valor del turno. Ahora, default. Si no fue A, B o C, se va a venir aquí al default e imprime opción inválida. Después de plantear ese default, vamos a cerrar llaves. Estas llaves que están acá indican el final de las instrucciones que comenzaron con estas llaves de acá. O sea que esto es el final de la estructura switch. No, ya voy a explicar qué es un break. Todas las instrucciones del switch entonces están encerradas entre este juego de llaves. Sí, prácticamente eso significa Josué. Ahora vamos con eso. Bien. ¿Qué es el break? El break, uno de sus significados es romper o quebrar. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando se encuentra con un break? Rompe la ejecución normal de la estructura donde el break está contenido. ¿Dónde está este break contenido? Dentro de una instrucción switch. ¿Qué significa? Supongamos que el turno tiene valor A, o sea, el médico hizo el turno A. ¿En qué caso de los tres que se están planteando va a caer? Va a caer aquí. Y le va a asignar los 1000 lempiras del turno. ¿Cuál es la siguiente línea de código? Break. Te dijimos, el break rompe la ejecución normal de la estructura donde está contenida. Así que cuando encuentre el break, se va a ir de un solo a la siguiente instrucción que encuentre después del final de break. O lo digo de otra forma. ¿Qué sucede si yo no coloco break en cada uno de los casos? Entonces, con el mismo ejemplo, turno es de valor A. Va a caer aquí. Asigna los 1000 lempiras, pero va a seguir evaluando. Va a evaluar si es B, va a evaluar si es C, y de manera innecesaria, porque si cayó en uno de los casos, ¿para qué voy a seguir analizando los casos siguientes? Entonces, por eso la sentencia break, para que inmediatamente que caiga en uno de los casos, rompa la ejecución del switch y se vaya a la siguiente línea de código que está después del final del switch. ¿Me doy a entender? Sí, Erika, ahora sí. Sí, Gracias. Para que no pierda tiempo en sí, la decisión. porque ¿para qué va a seguir evaluando de manera innecesaria? Nunca se va a dar el caso de que
valga la redundancia de palabras, de que ejecute dos casos al mismo tiempo. No, la estructura está dada para que solo seleccione uno de los diferentes casos que se encuentran. Así que si ya lo encontré, ¿para qué seguir evaluando los diferentes casos que están después? No tiene sentido. Por eso hace un break, para salirse de la instrucción switch. Y miren, después pues es lo mismo. Valor turno por la cantidad de turnos que hizo. No se mira modificado de ninguna manera, ¿verdad? El código que está fuera de la estructura condicional, porque simplemente estamos viendo otra forma para plantear una condicional. Entonces, ¿cómo plantearíamos en Java este según? ¿Cómo lo plantearían? Switch. Un switch. Switch. Ajá. Opción menú. Bien, abrimos paréntesis. Opción menú. Después, abrimos llaves, indicando el inicio de switch. Y aquí empezamos a plantear los casos. Les ponemos la palabra case. Bien, y decimos, ¿cuál es el primer valor que vamos a evaluar de la variable opción menú? Cuando opción menú tenga el valor de 1. Entonces ahí voy a ponerlo aquí. Obviamente tendríamos que utilizar una instrucción de salida. Tenemos después, ¿cuál es el segundo caso? Es que, ¿qué me faltó ahí? ¿Qué me hace falta? El break. Exacto, el break. Link, una pregunta. Al número 1 no iría entre comillas. Porque me recuerdo que en el case salía case y Es que era la... eso depende de qué tipo de variable es la que usted esté evaluando. Si aquí yo asumo que opción menú es una variable de tipo entero. Por lo tanto, 1, 2, 3 los pongo sin comillas. Pero, por ejemplo, alguien que dijo que opción menú era un string, lo definió como un string, en ese caso sí tiene que encerrar los posibles valores de la variable entre comillas. Ah, ok. Muchas gracias. Ok. Entonces aquí la 2 era, seleccionó, voy a poner la palabra completa, hamburguesas, y hago un break. Entonces tengo sería pizza. Ahí están los tres diferentes casos, miren. Ahora me voy con esto que yo tengo aquí en el pseudocódigo como de otro modo. ¿Cómo es que se utiliza en Java? Default. Default. Entonces, si no fue el 1, no fue el 2, no fue el 3, me voy a default. Y ahí voy a colocar opción inválida. Inválida. Ahí está. ¿Bien? Y después, obviamente, tengo que cerrar esta llave. Ahí está. Cierro la llave. Y este sería el fin de switch. ¿Bien? Entonces, esta, ¿verdad?, es el código en Java que corresponde a este pseudocódigo. Así es como se plantea la decisión múltiple en Java. Te recuerdo
¿Qué es la decisión múltiple? Es una estructura condicional que evalúa los posibles valores que una variable pueda tener. A estos posibles valores se les llama casos. Y para cada caso se plantea cuál es el proceso que se va a realizar en el caso de que la variable tenga ese valor. También me permite decidir qué se va a hacer si la variable no cayó en ninguno de los casos que se han planteado, que es lo que yo tengo aquí con de otro modo. ¿Mm? Pero en Java, ese de otro modo se llama default. O sea, si no fue 1, 2 y 3, se va a ir a default. ¿Bien? ¿Y para qué me servía el break? Para romper la ejecución de... Para romper la ejecución. Supongamos que aquí en esta estructura opción menú tiene valor 2. O sea que lo que quiere el cliente es una hamburguesa. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Viene aquí el switch, opción menú, entonces empieza a evaluar el primer caso, no cae en el primer caso porque opción menú tiene valor 2. Se va al siguiente caso, mira acá, case 2, si entra en ese caso, escribe, seleccionó hamburguesa y después me encuentro con un break. ¿Qué voy a hacer con ese break? Me salgo del switch, rompo la ejecución del switch. Entonces, ¿a dónde voy? A la siguiente línea de código que exista después del final de switch. Y esa es la decisión múltiple. ¿Alguna consulta? Bueno, si no hay consultas, vamos a pasar a Java. Déjenme buscar. Teníamos el ejercicio del hotel, que si se recuerdan lo habíamos planteado con decisiones anidadas. Entonces ahora, ¿cómo quedaría si lo planteamos con decisiones múltiples? Creo que utilizamos decisiones anidadas en dos partes acá en el código. Aquí está en revisar capacidad y la otra era en asigna precio. Entonces modifiquemos esta primero, de asigna precio. Vamos a plantear la condicional múltiple. Entonces comenzamos. Voy a poner aquí. Entonces tenemos el switch. ¿Qué voy a poner entre los paréntesis? ¿Cuál es la variable que se va a evaluar? Tipo habitación. Tipo habitación. Ahí está, tipo habitación. Abro las llaves, indicando el inicio del switch. Aquí ya de un solo me puso cerrar llaves. O sea que este es el fin de switch. Entonces vamos. Planteemos los casos. Case. ¿Cuál es el primer valor para tipo de habitación? 1. Le digo case 1. ¿Qué se hace? Vamos a copiarlo. El precio de la habitación es de 1000. Y después
break, ¿verdad? Break. Break. Ahora, ¿cuál es el siguiente caso? Entonces sería el case. ¿Cuál es el siguiente valor de tipo de habitación? 2. 2. Entonces, para el segundo caso, si tipo de habitación tiene un valor de 2, aquí está el precio. Y pongo el break. Ok. Tengo, sería el siguiente caso, que es tipo de habitación igual a 3. En ese caso, estoy aquí. Tipo de habitación igual a 3. ¿Cuál es el proceso para él? La habitación tiene un valor de 2000 lempiras. Y pongo break. Tenemos, sería la opción 4, que es la presidencial. El case 4. Y ahí el precio de la habitación son 3000 lempiras. Ponemos un break. Ahí están los 4 tipos de habitación, pero también le vamos a incluir el default para poner la opción inválida. Tenemos default. Ok. Y vamos a escribir ok. Vamos a quitar esto porque ahora lo estamos evaluando con decisión múltiple. Ahí está la estructura. Entonces, en caso de que tipo de habitación tenga valor 1, el precio va a ser de 1000. En caso de que tipo de habitación tenga valor 2, el precio de la habitación va a ser 1500. En caso de que tipo de habitación tenga valor 3, el precio de la habitación va a ser 2000. En caso de que tipo de habitación tenga valor 4, el precio de la habitación son 3000. Si no es ninguna de las anteriores, nos vamos al default y escribimos opción inválida. Entonces ahí tenemos la evaluación para obtener el precio de la habitación. Más sencillo, ¿verdad? Que las decisiones anidadas. Sí, Sí, mucho más. Mucho más sencillo. Entonces por eso se llama decisión múltiple. Porque si ya vamos teniendo 4, 5, 6 opciones que evaluar, entonces plantear eso en una estructura anidada se vuelve bastante engorroso, ¿verdad? De escribir y después de descifrar la lógica de lo que queremos hacer. Hasta para depurar el código es más difícil. Esta es una solución mucho más elegante, sea más sencilla de leer, de entender y de modificar. Ese es el primer lugar donde teníamos anidadas y el otro es acá, que prácticamente estamos evaluando lo mismo. Entonces, sí, tipo de habitación.
Empezamos acá. Miren, primer caso, cuando el tipo de habitación tenga valor 1, la capacidad máxima va a ser de una persona, perdón. Y siempre recordemos que tenemos que colocar el break en cada caso. Tenemos el siguiente caso. Ahí la capacidad máxima, si la habitación es dos personas, ponemos el break. Tenemos, si la habitación es 3, que sería la suite, la capacidad máxima es 4. Nos damos el break. Tenemos la cuarta opción, si tipo de habitación es 4, que sería la presidencial. Break. Y si no fue ninguna de las anteriores, pues vamos con el default. Ya vamos a quitar esto. Ahí está el proceso. 1, 2, 4, 6. ¿Y qué pasa aquí? Ok. Miren este problema o error. No es mucho problema. Variable cap máxima puede que no haya sido inicializada. Creo que una vez les expliqué a qué se debe este tipo de errores. ¿Se recuerdan? ¿A qué se debe? El error nos está diciendo el compilador que no le hemos dado un valor inicial a la variable capacidad máxima. Esto es, está interpretando como que declaramos la variable, que aquí está declarada, y la dejamos sin valor. Y la estamos utilizando. Pero el compilador entiende que está vacía. Esto sucede cuando le asignamos valores a una variable dentro de una estructura condicional. Miren. Acá. ¿Cómo puedo corregir esto? Pues inicializándola. Ahí está. ¿Bien? ¿Por qué? Porque puede haber, de hecho está planteado,